Jesús, el Hijo del Hombre. Se han escrito innumerables libros sobre la vida de Jesús y sobre la importancia de su ministerio. Al examinar esta vasta literatura, se hace evidente que Jesús fue la personalidad más controvertida de la historia de nuestra raza. Si bien la mayoría de los escritos son reverentes y respetuosos, hay algunos destinados a desilusionar o a sembrar prejuicios, y unos pocos se dedican a la tesis de que Jesús nunca existió y que toda la historia de su vida es una invención piadosa. Cada autor prueba su caso a su propia satisfacción, pero no siempre a la de sus lectores. Las dificultades se deben principalmente a la falta de registros históricos. Los relatos de los evangelios siguen siendo la única fuente de material biográfico, y los fragmentos recopilados en otros lugares carecen de aceptación general. Los 4 evangelios contienen afirmaciones contradictorias que no son fáciles de reconciliar. Estas inconsistencias fomentan críticas que la investigación más sólida, por falta de evidencia, no puede rebatir. Incluso los lectores más ortodoxos se quedan perplejos al intentar sintetizar los informes disponibles. Parece casi increíble que un hombre como Jesús, con convicciones espirituales y sociales tan dinámicas y capaz de realizar actos milagrosos, haya dejado tan poca huella en las páginas de la historia. Esto no se debió a la falta de historiadores, pues eventos menores del mismo periodo han sido registrados con todo detalle. Es justo decir que el origen del cristianismo es oscuro y que los métodos e instalaciones de investigación modernos han sido casi completamente ineficaces. La mayoría de los biógrafos de Jesús han justificado sus esfuerzos recurriendo a la interpretación. Han intentado aplicar las palabras del Maestro a las diversas facetas del esfuerzo y la iniciativa humana. Algunos ven a Jesús como el médico, otros como el jurista, otros como el economista. Y estos puntos de vista suelen ser interesantes y a veces valiosos, pero los libros no pueden considerarse biográficos en el sentido estricto de la palabra. El esfuerzo humano por interpretar partes oscuras de las escrituras o por llenar las frecuentes lagunas ha conducido al sectarismo en lugar de a la iluminación. Los diversos traductores del Nuevo Testamento han contribuido a la confusión general con la firmeza de sus opiniones y la debilidad de su perspicacia. Han añadido tanta interpretación a sus traducciones que el lector se ve privado de un texto imparcial. Señalamos estas dificultades para que no se nos acuse de estar desinformados. Sin embargo, creemos que extenderse sobre la controversia no servirá de nada. No ha servido de nada en el pasado, y no hay razón para suponer que servirá de algo en el futuro. Pues el tema solo puede aclararse históricamente mediante el descubrimiento de nuevos registros auténticos. Hasta entonces, la fe cristiana debe asentarse sobre el fundamento de los 4 evangelios y las instrucciones espirituales, éticas y morales que contienen. Todo el tema se desplaza por la fuerza de las circunstancias del plano histórico al ético.
Así pues, avanzaremos más rápidamente hacia el destino común examinando el contenido del mensaje y dejando que la cuestión histórica descanse en paz. Siguiendo este criterio, podemos decir que entre las palabras más controvertidas de Jesús se encuentran las que se refieren a su relación con Dios. Y esto presenta la pregunta: ¿deben aceptarse literalmente o interpretarse en un sentido místico? Sin una comprensión más completa del lenguaje, es difícil comprender sus implicaciones originales. Los ortodoxos han aceptado sin cuestionar las palabras mismas. Sin embargo, no existe religión ni filosofía en el mundo que haya recibido una enseñanza terminológica adecuada. Los eruditos judíos nunca se han negado a aceptar la realidad de una tradición mística oculta en la estructura formal de sus escrituras. Creían que el alma de la ley se ocultaba en el cuerpo de la ley, así como el alma del hombre se esconde en su naturaleza corpórea. Aún más profundo y remoto es el espíritu de la ley por el cual todo se justifica. Esto explica la afirmación bíblica que dice que la letra de la ley mata, pero el espíritu de la ley vivifica. El misticismo siempre busca escapar de las limitaciones impuestas por la expresión literal. Incluso nuestras palabras más cuidadosamente seleccionadas no logran transmitir la plenitud de nuestras intenciones, a menos que haya comprensión en el corazón del oyente. Incluso cuando la mente recibe las palabras, el corazón busca el matiz, buscando el alma de la idea que se encuentra encerrada en la letra y las sílabas. No es seguro, a partir de los evangelios, que los propios discípulos o quienes registraron los eventos fueran conscientes de estas connotaciones. Cada uno interpretó tanto al hombre como al ministerio según su propia perspectiva. Así, escritores religiosos posteriores, ahora considerados venerables, buscaron según sus propias necesidades y registraron según sus propias convicciones. Y el resultado ha sido una acumulación de tradición santificada por la autoridad humana, pero no necesariamente una verdadera revelación del significado original. Aquí, nuevamente el devoto moderno es víctima de presiones que no tienen la erudición ni la inclinación para resistir. Asume que la larga aceptación prueba mucho, cuando en realidad solo prueba la larga aceptación y nada más. Incluso el estudiante de la Biblia, completamente dedicado a un deseo sincero de entender, puede estar buscando en este mundo una sustancia religiosa que no es de este mundo. De ser así, busca en vano y comparte el error del discípulo que creyó que Jesús fue enviado por Dios para restaurar la monarquía física de Judea. Un literalismo no difiere en calidad de otro. No cabe duda que el error ha persistido, se ha agrandado y se ha glorificado. La propia estructura física del cristianismo, con sus magníficas iglesias y catedrales, su clero rico y poderoso, y su perpetua búsqueda de autoridad temporal, carece de justificación en las enseñanzas de Jesús. De hecho, el intento mismo de construir un imperio cristiano en la esfera mundana
requiere una interpretación generosa de las palabras del Maestro, cuando afirmó de forma definitiva y firme que su reino no era de este mundo. Si nos sentimos capacitados para enmendar esta revelación simple y aparentemente incontrovertible, ¿por qué debatimos sutilezas de significado? Una religión no puede sobrevivir a las vicisitudes del tiempo sin interpretación. Los principios siempre deben enunciarse en términos familiares y aplicarse a eventos y condiciones particulares para los cuales no se habían previsto originalmente. En la práctica, este procedimiento de interpretación implica cierto grado de ceder en algunas cosas y de consensuar en otras, pues esperamos ganar algo sacrificando mucho. El misticismo no se nutre de la influencia de los credos. El místico ha pasado por la experiencia del sectarismo sin encontrar consuelo en la confusión. No critica ni condena a quienes buscan su salvación según los dictados de la conciencia individual o colectiva, sino que busca una experiencia más íntima del misterio cristiano. Pues su corazón le dice que debe vivir la vida si quiere conocer la doctrina. Por el contrario, la discusión es más común entre quienes tienen poca fe, pues conformarse o aceptar con la mente requiere poco esfuerzo y solo trae una pequeña recompensa. Los secretos del reino celestial están reservados para quienes guardan las leyes de este reino. Desde el comienzo de la dispensación cristiana, algunos han aceptado la vida de Jesús como un magnífico ejemplo de conducta espiritual. Sería más honesto decir que estos místicos han experimentado su propia idea de la vida de Jesús y la han encontrado completamente satisfactoria para el alma. Nunca se les ocurrió preguntar si Jesús vivió o no, pues sabían que ejemplificaba un estilo de vida que conducía a la integridad espiritual y a la seguridad personal. Los místicos se han referido a Jesús como el camino y la puerta, y admiran la integridad personal que personificó o encarnó en su propia autoridad. El relato es espiritualmente verdadero, aunque históricamente pueda mejorarse. Afortunadamente, nuestras convicciones nos preservan. No nos redimen nuestras aceptaciones históricas. El buen hombre es la realidad, aunque su trayectoria nunca se registre. Quienes no tienen inclinaciones místicas encuentran difícil comprender el poder de la fe y su efecto en el carácter humano. Pero si así lo desean, pueden extraer de la historia la útil información de que la fe es la fuente del progreso y el miedo la fuente de la corrupción. Por lo tanto, utilizando la clave mística, nos acercamos a la vida de Jesús. No solo porque admiramos a un buen hombre, sino porque su estilo de vida da testimonio del camino de vida eterno que todo el mundo busca. El enfoque comparativo de la religión
y el folclore revela la distribución universal del concepto de héroe mundial. Todo sistema cultural importante ha dado lugar a la creación de una personificación, ya sea una persona histórica o mitológica, a través de la cual se revelan los atributos heroicos de la conciencia colectiva. En todos los casos, el héroe popular es el yo heroico, y la aventura vital del héroe es una especie de parábola que narra una historia en los términos de otra. Estamos acostumbrados a interpretar así las andanzas de Ulises y las hazañas de Sigfrido, pues asociamos estas personificaciones directamente con ciertos impulsos culturales dominantes. Independientemente de la intención original, el relato de la vida de Jesús ha adquirido esta connotación, pues no solo es el ideal espiritual de incontables millones de personas, sino que también personifica un nivel o cualidad de conducta moral y social. Es el ejemplo de aquello en lo que se cree con devoción y que se considera cierto. El místico reconoce instintivamente que dos misterios se entremezclan en la historia cristiana. Quizás esto fue más evidente en otro tiempo que ahora. De todas formas, los procesos de interpretación han confundido los patrones. Pero internamente poseemos ciertas facultades de discriminación que se niegan a aceptar la confusión. Nuestra necesidad espiritual requiere la doble comprensión, y esta necesidad es innegable. Por un lado existe Jesús, el Hijo del Hombre, y por el otro está Cristo, el Hijo de Dios. Aceptamos el hecho de que Jesús fue bautizado, pero no que Jesús fuera el Cristo. Como héroe popular, Jesús es la humildad, considerada en forma individual o colectivamente. Por el otro, Cristo es el Redentor, es el poder redentor de Dios, el ser supremo que se manifiesta a través y sobre la creación humana. Cristo es el Hijo del cielo y Jesús el Hijo de la tierra. El místico asciende a través de la experiencia de Jesús mediante la consagración y la purificación. El noble ejemplo del Nazareno se convierte en el estilo de vida de sus seguidores. Y así, quien quiera conocer su misterio debe obedecer sus instrucciones. Pues tal como él dijo, si quieren ser mis discípulos, tomen su cruz y síganme. La historia de Jesús, tal como se narra en los Evangelios, es por lo tanto el relato eterno del buscador de la verdad. Cada uno a su manera y según las convicciones de su propia conciencia, debe seguir los pasos del Maestro. Solo así podrá experimentar la redención mística. La convicción básica se basa en antiguas tradiciones espirituales. Cuando los judíos vagaban por el desierto, llevaban consigo un santuario portátil llamado el tabernáculo. Este era un recinto amurallado que rodeaba una tienda maravillosamente ornamentada, dividida en 2 departamentos. Las multitudes adoraban fuera del recinto amurallado, llevando sus ofrendas a un altar adornado con cuernos de carnero.
A las personas de mayor santidad se les permitía entrar al patio donde se encontraba la fuente de la purificación, adornada con los espejos de las mujeres de Israel y sostenida por 12 bueyes. Solo los sacerdotes podían entrar al lugar santo, dentro del tabernáculo, y solo al sumo sacerdote se le permitía entrar en el lugar santísimo y contemplar la gloria del Señor flotando entre las alas de los querubines. De esto se desprende la enseñanza de que el ser humano que busca experimentar el misterio de Dios debe andar por el camino señalado, y quien intente entrar por otro camino es un ladrón y un salteador. Al acercarse a la entrada del santuario universal, el peregrino se acerca primero al altar del holocausto. Aquí debe ofrecer a Dios no solo las primicias de su trabajo, sino también aquellos atributos de su personalidad que entran en conflicto con sus aspiraciones honestas. Es bueno dar de lo que tenemos, pero en el misterio del Espíritu es mejor dar de lo que somos. Posteriormente, el buscador de la verdad llega al lavatorio de las purificaciones. Este es el primer bautismo, que es el agua que lava el pecado. Interpretamos el bautismo sin la reflexión del corazón. En realidad, significa purificación de la mundanidad y dedicación a las obras de la verdad. La vida de Jesús, al igual que los rituales mistéricos de los templos antiguos, describe el así llamado viaje peligroso. Pues Jesús personifica al eterno neófito que busca la entrada al universo espiritual. Si usamos la mente para interpretar este misterio, le sacaremos muy poco provecho, pues no busca el reconocimiento, sino la experiencia. Ello es lo que obra el milagro. Así como el taoísta chino visualiza al ser trascendente en su interior y se esfuerza por fortalecerlo mediante la consagración a su esencia y el servicio a su voluntad, el místico cristiano medita en Jesús como personificación mística de su propia naturaleza superior. En este sentido, Jesús fue concebido de forma inmaculada. Nació de la Virgen, que representa el poder del alma, y vino como el cumplimiento de la promesa divina. Aunque destinado a gobernar reyes, su nacimiento fue humilde y yació en un pesebre rodeado de ganado. Nació mientras María y José estaban de viaje, como lo exigía el edicto del César. En el mismo proceso de rendir tributo a los poderes de la soberanía material, el hombre experimenta un desarrollo espiritual. Es en el mismo despotismo de las circunstancias físicas de la vida y en el tributo que debemos rendir a las instituciones que hemos creado, donde se revelan con mayor claridad las necesidades de nuestras almas. Aunque se decía que Jesús nació milagrosamente, las genealogías se compilaron para demostrar que descendía del linaje real de David y que era el legítimo rey de los judíos. Así fue como Jesús emergió con el doble rol de rey y sacerdote al mismo tiempo. Es decir, estaba validado tanto por la autoridad del cielo como por la tradición humana. Posteriormente fue descrito como sacerdote para siempre según el libro de Melquisedec, quien también era rey sacerdote de Salem.
No hay ningún beneficio en intentar reconciliar la Inmaculada Concepción con las genealogías, pues el místico comprende lo que se quiere decir, y el significado es verdadero y claro. Los pastores vieron por primera vez la estrella de Jesús, pero no hemos logrado comprender el significado de su simbolismo. En la desolada y lúgubre tierra de Palestina, los rebaños de ovejas no pastaban en el frío invierno. Por tanto, el término pastor se usaba en muchas religiones para referirse a los iluminados religiosamente o a los líderes de grupos espirituales. Y el báculo o cayado del pastor era la insignia de su oficio. Por ende, estos fueron quienes vieron la estrella que brilló sobre Belén y quienes rindieron homenaje al maravilloso maestro que había venido a trabajar, a sufrir y a morir entre ellos. Los rayos de la estrella también fueron visibles para los 3 reyes magos de Oriente, quienes vinieron a traer sus ofrendas de oro, incienso y mirra. Viajaron lejos para visitar al niño en el pesebre, y debido a la maldad de Herodes, regresaron a sus hogares por un camino diferente. Muchas interpretaciones de este simbolismo se sugieren a la conciencia receptiva de los devotos. Quizás la más íntima y por lo tanto la de mayor aplicación universal sea comparar a estos sabios orientales con la mente iluminada, el corazón iluminado y la mano dedicada. Pues los 3 otorgan habilidad, conocimiento y comprensión, y se ofrecen a sí mismos y sus reinos al servicio del ser consagrado. Hay otros intérpretes que dicen que los Reyes Magos revelaron a través de sus dones que representaban las 3 partes del universo moral, es decir, el cielo, la tierra y el infierno. Como sea, el significado es el mismo. Si un científico prefiere los términos vida, inteligencia y fuerza, estos siguen siendo los dones que la sabiduría pone a disposición del servicio de Dios en el hombre. Herodes, personificación de la mundanalidad y de todos estos falsos conceptos que dependen de la ignorancia para sobrevivir, se alarmó debidamente ante la llegada de la resolución espiritual. Juan el Bautista le había advertido de los grandes cambios que se avecinaban, exclamando: «Preparen el camino del Señor y enderecen sus sendas». ¿No es acaso este el Juan que predica eternamente la nueva dispensación? Reformadores, educadores e idealistas no solo han señalado el camino del progreso esencial, sino que también han proclamado la inevitable victoria del derecho sobre la fuerza. Según la historia bíblica, Jesús, siendo aún un bebé, fue llevado a Egipto para escapar de la matanza de los inocentes. Aquí de nuevo nos encontramos con una circunstancia mística muy profunda. Herodes, por supuesto, representa al príncipe de este mundo, que no posee la verdad. La historia de Herodes es una metáfora de lo que sucede en nuestro interior cuando surge la intención de dedicarnos personalmente a Dios. En ese momento surge el conflicto en nuestro interior. Pues por un lado queremos disfrutar de los beneficios de la iluminación, pero por el otro lado no queremos sacrificar nuestros intereses personales, nuestro bienestar personal, la cual es la raíz de nuestro desastre. La huida a Egipto es otro ejemplo del antiguo simbolismo.
El antiguo nombre de Egipto significaba oscuridad. Para escapar de las persecuciones de la mundanalidad, la convicción espiritual humana se retira y se refugia en la quietud y la oscuridad de la vida interior, hasta que es lo suficientemente fuerte como para proclamar su ministerio. Ante el templo egipcio de Harpócrates se encontraba la figura del niño Dios con un dedo sobre los labios, exhortando al silencio. El misticismo siempre ha sido el camino silencioso, pues se revela no con palabras, sino con acciones. Es mejor que la convicción se manifieste mediante una luz brillante desde el corazón, que pueda ser percibida por quienes poseen visión interior. Egipto era la antigua forma de aprender, y allí la nueva forma encontró refugio contra sus enemigos. Juan el Bautista también fue la encarnación de la tradición de la sabiduría. Personificó tanto al antiguo maestro como a la antigua enseñanza. Como la voz de lo antiguo, anunció lo nuevo. Y así lo encontramos proclamando la realidad mística de que la voz que clama en el desierto disminuirá, pero que la luz del mundo aumentará. Este es el camino de la fe y de toda búsqueda sencilla y natural de la verdad. El conocimiento señala el camino e incluso anuncia el advenimiento, pero es el espíritu en el corazón el que se prefiere. A través de Salomé, Juan fue sacrificado al orgullo herido de Herodes, pero no antes de haber bautizado a Jesús en las aguas del Jordán. Así, tenemos que lo antiguo santificó lo nuevo y recibió la evidencia de la misión divina. Este fue el hombre de carne que dio paso al hombre del alma. Se registra poco de la infancia de Jesús. En algunos escritos apócrifos se dice que ayudó a José en su carpintería y que era un muchacho gentil y obediente. Si el relato del Talmud se refiere a Jesús de Nazaret, es posible que haya realizado un segundo viaje a Egipto para estudiar allí y ser aceptado en los ritos sagrados. El relato de que Jesús viajó al lejano oriente aún no ha sido corroborado por datos históricos fiables. Estos sucesos pueden ser ciertos, pero no son esenciales para el desarrollo del tema principal. Lo importante es que el hombre de alma crece en el entorno vital de la personalidad humana en desarrollo. Aporta su propia luz desde los eones de luz y no depende de la instrucción formal. En esta etapa del misterio, da testimonio de la voluntad del cielo y no de la sabiduría del mundo. En el momento oportuno, Jesús entró en la sinagoga y allí conversó con los ancianos. Los confundió con su perspicacia y los dejó perturbados porque no podían comprender. Estos ancianos eran las facultades de la mente que habían explorado la Torá, pero no habían experimentado la esencia espiritual de la ley. Y fueron asombrados por el niño dotado. Sin embargo, no estaban preparados para aceptarlo como poder del alma. Otro punto importante es comprender el entorno en el que se desarrolló el drama eterno. Herodes, como tetrarca de Galilea,
era en realidad vasallo de Roma. En esa época era habitual que los romanos permitieran a los estados que gobernaban administrar sus propios asuntos internos, especialmente en materia religiosa. Más allá del poder de Herodes y sus sucesores, estaba la autoridad romana, personificado en el César. Aunque pueda haber inexactitudes históricas en el relato bíblico, el patrón esencial es el correcto. César personifica la forma colectiva de la sociedad humana. Representa el gobierno desde el exterior, manifestado a través de la maquinaria de la ley y la autoridad humana. Dentro de este esquema colectivo, cada persona tiene cierto grado de libertad. Cada cual se gobierna a sí mismo, pero está sujeto a las presiones de la política mundial. El complejo de facultades y poderes y energías que impulsa al individuo que aún no ha alcanzado la identidad espiritual se revela en Herodes, quien tenía autonomía dentro de su propio ámbito, pero que debía obedecer a Roma. Así, el César, al igual que la sociedad moderna, permitía a cada hombre practicar su propia fe siempre que no entrara en conflicto con los privilegios de los demás. Esta es una clave maravillosa para las convicciones místicas. En otras palabras, la ley material no impide al hombre desplegar sus gracias espirituales, pues siempre hay libertad interior una vez que el hombre se libera de la esclavitud de sus propias ambiciones. En la medida en que sacrificamos nuestras convicciones más sagradas y honorables por el progreso de nuestro estado temporal, es decir, nuestro estado material, el hombre de alma es condenado por el hombre del cuerpo. Carece de sentido sentir antipatía por clases, razas o religiones y acusarlas de traicionar el principio del bien. Pues si lo vemos de cerca, cada hombre se traiciona a sí mismo, y por eso las leyes de la naturaleza exigen que cada uno también se redima a sí mismo. Tras el bautismo, Jesús reunió a sus discípulos, les enseñó su doctrina y realizó milagros. Si este misterio se entiende como un crecimiento interno, ya no es sorprendente que la historia solo conserve las consecuencias, pues solo éstas son manifiestas. La selección de los 12 discípulos fue una extensión del simbolismo anterior de las 12 tribus de Israel. Esto se demuestra además mediante el segundo círculo de 72 discípulos que corresponde a los 6 ancianos elegidos de cada una de las tribus. El número 12 simboliza la totalidad o la completud. El decaedro pitagórico, un sólido simétrico de 12 caras, representaba el universo. El hombre de alma atrae los 12 poderes que constituyen la suma del potencial humano. Los reúne a su alrededor como instrumentos de su obra. Por lo tanto, los llama desde sus humildes labores, y ellos lo siguen. Este llamado a los discípulos se experimenta como parte natural del desarrollo místico. La luz del alma toca todos los recursos de la personalidad, y estos se abren a él como flores que se abren a la luz del sol. Estos poderes o discípulos eran uno con la luz antes del comienzo del mundo. Trabajaron en la oscuridad hasta que respondieron al llamado del carpintero. Así,
el ministerio se desarrolló en el círculo de los santificados. Ellos formaron la Iglesia. Esta era la Iglesia viviente del Santo Grial, descrita en los romances místicos de la era de la caballería. Antes de completar el ministerio, el Maestro capacitó a los 12 para realizar en su nombre las obras de salvación. Pero entre ellos había uno que no tuvo la sabiduría y que traicionó a su Señor. Fue en su lugar que se estableció al apóstol Pablo. Jesús también instruyó a las multitudes en parábolas. Aquí, las multitudes representan aquellos factores del entorno que no están realmente dentro de nuestra propia naturaleza. Estos deben ser enseñados por la parábola perfecta, que es el camino místico de la vida. Deben ver y escuchar la historia como observadores. Son el campo de servicio, la viña donde los discípulos ministran en nombre del ser inmortal. Por otro lado, los milagros dan testimonio del poder de lo interno sobre su propia personalidad y finalmente se convierten en revelación para todos los hombres. Así, el hombre de alma transforma todas las cosas a su semejanza y en plenitud de su propia esencia mediante el milagro del amor. Por el poder divino que reside en él, el hombre apacigua la tempestad, sana a los enfermos, abre los ojos a los ciegos, expulsa a los malos espíritus y vence a la muerte. La falta de evidencia histórica que sustente los milagros atribuidos a Jesús sustenta la convicción mística de que estas maravillosas obras se refieren a misterios espirituales. Así, el poder de la fe sobre la fatalidad es parte esencial de la doctrina religiosa. Mientras Jesús se acercaba a la casa de Jairo, una mujer entre la multitud tocó el borde de su manto y sanó de una enfermedad que la aquejaba desde hacía 12 años. En esa ocasión Jesús le dijo: «Hija, ten ánimo, tu fe te ha salvado. Ve en paz». Es el hombre de alma, dentro del hombre de carne, quien renueva todas las cosas. Calma las tormentas del exceso emocional. Sana la gran enfermedad que es la ignorancia. Devuelve la vista a quienes están cegados por el materialismo. Expulsa los demonios del odio y la codicia y vence al último gran adversario, el miedo a la muerte. Milagros como estos son demasiado íntimos y por su propia naturaleza, demasiado secretos para ser registrados por aquellos historiadores que solo se preocupan por los sucesos físicos. La historia del cristianismo se desarrolla a través de los cambios sociales, resultantes de convicciones personales sostenidas y practicadas con devoción. Los efectos tienen sus dimensiones históricas, pero las causas no pueden examinarse de esa manera. El misticismo enseña la alquimia del amor. Las penas y los sufrimientos de la humanidad se originan en conceptos erróneos sobre la vida y el vivir. Cuando por ignorancia o egoísmo violamos nuestros buenos instintos, damos falso testimonio. Consideramos al perjuro como quien afirma una falsedad. En el misticismo, el falso testigo es un traidor de principios.
Con su conducta, testifica una falsedad y pervierte sus recursos espirituales en beneficio propio. El castigo por tal acción es la pérdida de la paz interior. Cuando la discordia reemplaza la armonía en el corazón y la mente humanos, el desastre resultante se refleja en el cuerpo como enfermedad, en el entorno inmediato como la inseguridad y en el patrón social colectivo como guerra y crimen. Las aflicciones que nos agobian se originan en nosotros mismos y no en el mundo. La persona promedio desea ser feliz y mide su satisfacción en términos de salud, prosperidad y armonía. Siguiendo el ejemplo de la moda socioeconómica imperante, se dedica a la realización de aquellas ambiciones que cree que saciarán los anhelos de su alma. Solo después de que la desilusión revela la ineficacia de buscar la felicidad en lo material, el materialista recurre al misticismo, en busca de inspiración y de guía. Muchas sectas cristianas enfatizan los poderes curativos y preservadores de la fe sencilla y honesta. Muchas dolencias de la carne responden más rápidamente a una mayor conciencia que a los servicios de un médico. Sin embargo, es imprudente asumir que la mera adicción a una doctrina noble corregirá las dolencias corporales. El creyente promedio es un reticente a los buenos principios, y el grado de su devoción se mide por la intensidad de su malestar. Lo cierto es que las palabras sin obras sirven de nada, y el místico debe reclamar honorablemente sus recursos espirituales si espera experimentar sus beneficios. El ministerio inicial de Jesús se limitó a la región de Galilea, nombre que en hebreo significa terreno accidentado o montañoso. El simbolismo acá es obvio. Galilea era un lugar árido, un término apropiado para el estado material. Sin embargo, era inevitable que Jesús llevara su misión a Jerusalén, para la contienda final entre el alma y el cuerpo. Jerusalén no solo era el bastión del judaísmo ortodoxo y de los numerosos grupos reaccionarios que se habían autoproclamado custodios de la Torá. También era la sede de la autoridad romana en Judea. Tras sus antiguos muros, santificados por la tradición, se congregaban los poderes de este mundo. Siempre es necesario que la fe se enfrente al impacto de la gran ilusión. Jesús sabía de antemano que entraría triunfante en Jerusalén y que allí sería traicionado. Su conducta durante la tragedia mundial es el gran ejemplo místico, pues mantuvo su fe, aceptando con paciencia y serenidad los insultos que se le propinaban. El misticismo es una hermosa abstracción mientras lo mantengamos en nuestro interior. No es su aceptación, sino la práctica de sus principios, la prueba del coraje. Era fácil predicar a la gente sencilla a orillas del lago Galilea, pero muy difícil mantener la fe en los mercados y las fortalezas políticas de Jerusalén. El fatal viaje a Jerusalén describió con mayor precisión de la que imaginamos la aplicación gradual de la convicción a la conducta y sus consecuencias. El mundo expectante, que desconoce lo que espera, el mundo que persigue a los profetas y destruye a sus salvadores, es el vasto escenario de la actividad humana que glorifica y luego crucifica.
Los antiguos simbolizaban el mundo como un templo de iniciación, donde cada buscador de la verdad y cada creyente es probado. Aquí, el hombre de alma debe triunfar sobre el hombre del cuerpo, tal como lo hizo Jesús en el huerto de Getsemaní. Ni siquiera los discípulos que lo amaban pudieron velar con su maestro, ni una sola noche. El misticismo es una forma silenciosa de paciencia y aceptación. No puede haber rebelión contra la oscuridad ni contra sus hijos, porque ignoran lo que hacen. Si hay suficiente compasión en el corazón del místico, éste no guarda rencor ni se rebela. Esta es la prueba final de una fe hermosa, que puede soportarlo todo, sufrirlo todo y continuar imperturbable, amando tanto a Dios como a los hombres. Sin embargo, si el corazón no es lo suficientemente fuerte para esto, el buscador de la verdad aún no está listo para entrar en Jerusalén. A su debido tiempo, la fe conduce al místico a la experiencia mística. El corazón y la mente abiertos acogen la luz de Dios. En ese instante, todo se renueva. La fe se transfigura y se convierte en un poder vivo y radiante. La esencia de lo esperado se transforma en la esencia de lo conocido. La esperanza se cumple en la realidad, y el místico ya no ve como a través de un cristal, sino que ve cara a cara. Sin esta unidad consciente, no puede haber ese coraje profundo y singular, esa fuerza inquebrantable, esa aceptación plena de la voluntad divina que hace posible el logro de todo lo demás. Quienes no han experimentado la omnipresencia del amor de Dios flaquearán cuando su fe sea puesta a prueba. Estos son los pequeños, las ovejas, aquellos que aún dependen de un buen pastor. ¿Cómo sabremos que la fe es lo suficientemente fuerte como para sostener la valentía humana? Cada persona es consciente de su propia experiencia espiritual. Cada uno conoce el grado de su propia iluminación gracias a los suaves impulsos que lenta pero inevitablemente dominan su forma de vida. Cuando hay luz en su corazón, la persona comprende y acepta el problema humano. Inevitablemente se vuelve misericordioso y su comportamiento es pacífico y sereno, incluso en la adversidad. Cada uno de nosotros sabe cuándo la discordia y la contienda se han transmutado en paz y armonía. Cuando eso pasa, ya no se requiere ningún esfuerzo para controlar los instintos negativos. Naturalmente, servimos a la luz, moramos en ella y nos realizamos mediante las obras de la luz. Este es el alimento del espíritu, y quienes lo consumen ya no padecerán hambre. Según la tradición, Jesús fue llevado ante Pilato, quien lo interrogó, y al no encontrarle culpa, se negó a procesar a un hombre justo. Al enterarse entonces de que Jesús era de Galilea, Pilato lo envió a Herodes, quien tenía jurisdicción sobre esa región. Por su parte, Herodes, tras burlarse de Jesús, lo devolvió a Pilato. Este oficial romano,
Perplejo, convocó a los principales sacerdotes y gobernantes, así como al pueblo de Jerusalén. Estos fueron quienes exigieron la muerte de Jesús, y Pilato se desentendió del caso para indicar que el gobierno de Roma no tomaría parte en el proceso. En este episodio, Jesús fue convertido en víctima, no de ningún gobierno reconocido, sino de la opinión pública incitada por los sacerdotes y ciudadanos prominentes. Este siempre ha sido el destino de los líderes espirituales, líderes reformadores y educadores. Sea cual sea la forma que adopte el adversario, siempre es la personificación de la ignorancia y del egoísmo. En lo que respecta al mundo y sus políticas, el ser humano iluminado es condenado y sentenciado por un jurado de ignorantes. El drama del alma se consuma con la crucifixión. El héroe del mundo es paciente hasta la muerte, incluso la muerte en la cruz. Pero en la muerte misma, la muerte es vencida en el misterio de la resurrección. El hombre de alma se alza triunfante de este sepulcro corporal, símbolo propio de la mortalidad. El amor y la fe, indestructibles, sobreviven a las conspiraciones de la mundanalidad. Quienes intentan conquistar el mundo son llamados déspotas y tiranos. Pero aquellos que superan la mundanalidad en sí mismo son los mansos de Dios, que heredarán la tierra. Desde la natividad en Belén hasta la ascensión al Monte de los Olivos, la historia de Jesús es el relato sencillo y veraz del peligroso viaje de la oscuridad a la luz. Cada buscador de la verdad, a su manera y según su condición, debe recorrer el mismo camino, debe ser tentado en el desierto y mantenerse firme ante la promesa de la gloria mundana. Debe ministrar a los necesitados y enseñar la sencilla verdad de la fe humana. Al final, debe tomar la gran decisión, sabiendo perfectamente que quien salve su vida, la perderá. Pero quien la dé, sacrificándolo todo para obedecer al Dios interior, obtendrá la vida eterna. Gracias a esta maravillosa historia, las verdades eternas se han preservado a través de los siglos para servir e inspirar a quienes tienen hambre y sed de justicia. Así se muestra cómo sucedió que el Hijo del Hombre recibió en su corazón el ministerio del Hijo de Dios. La experiencia mística no debe considerarse histórica, sino que es esencialmente inminente, pues forma parte del crecimiento natural de la criatura humana, que despliega el plan divino a través de su propia naturaleza. Sin embargo, la historia da testimonio, sin que el historiador comprenda el significado completo de los registros que recopila con tanta paciencia. La larga y paciente lucha de la vida a través de la oscuridad del origen y el crepúsculo de procesos extraños e inciertos se resume en el relato de un hombre justo. Desde el principio, el propósito humano ha luchado contra la tiranía de la materia. Pacientemente se ha esforzado, construyendo mansiones cada vez más nobles para su alma. Del salvajismo a la barbarie, y de ahí a los primeros albores de una forma de vida civilizada. El espíritu ha impulsado las formas que habita. Una vida magnífica revela la diversidad de la vida
y despliega la creación a través de la criatura. Finalmente, la mente ha fortalecido la capacidad de ser reflexiva, y el corazón ha liberado el poder de amar. Estos no siempre fueron recursos disponibles de la naturaleza humana. Con el conocimiento ha llegado la responsabilidad, y esta a su vez requiere más sabiduría, comprensión y fe. El difícil curso de la evolución nos ha llevado finalmente al autoconocimiento y nos impulsa a conocer a Dios. Las formas de vida que una vez fueron las mejores que conocíamos ya no nos satisfacen. Las hemos superado, pero nos aferramos desesperadamente a conceptos y prácticas antiguos y familiares. En el umbral de la madurez nos detenemos y sentimos miedo. Sin embargo, incluso mientras dudamos, sabemos que el progreso es necesario e inevitable. Para el místico cristiano cansado, la vida de Jesús indica claramente el camino a seguir. El hombre de carne disminuirá a medida que el hombre del alma crezca. Un materialismo sobrio y entristecido clama como Juan el Bautista, diciendo: Yo bautizo con agua, pero entre vosotros está uno a quien no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, y del cual no soy digno de desatar la correa de su calzado. El que está entre nosotros es el hombre de alma, cuyo camino el mundo ha negado durante tanto tiempo. Para la mente mística y mortal, y para su vasta producción, es el príncipe de este mundo y su imperio. Este poderoso monarca es descrito en las escrituras sagradas de los antiguos egipcios como el rey que gobierna por un día. La voluntad de poder ha agobiado la tierra desde que el hombre percibió por primera vez su propia importancia. Es esta voluntad la que ha dedicado recursos humanos a la interminable tarea de construir una torre de Babel. Pero los ladrillos se hicieron sin paja. La obra careció de la bendición del cielo, y el castigo fue una confusión de lenguas, mentes y corazones. El hombre de cuerpo ya no puede controlar las consecuencias de su propia ambición. El orgullo ha llevado a la caída, pues así cayeron los ángeles. Solo hay una respuesta para esto. El futuro de la humanidad debe estar en manos del hombre del alma. Hay un líder más noble y mejor disponible. Este maravilloso instructor es el hombre nacido del dolor y la experiencia. Su poder se expresa en el simple anhelo de paz y seguridad. La humanidad ha superado sus antiguas políticas y debe otorgar la nueva dispensación con el anhelo de su propio corazón. Todo lo que implica la esperanza y la fe humanas se personifica en el concepto de Jesús. Él es el Rey sacerdote, consejero del reino secreto del amor. Es a la vez buscador y lo buscado, el testigo y lo presenciado. Es la tierra que se ablandó con su propio dolor. Es el hombre que guía al hombre por el camino de la vida. Los primeros místicos cristianos se sintieron impulsados a experimentar la realidad de Jesús en su interior. San Francisco de Asís se absorbió tanto en la vida mística del Maestro que recibió en sus manos y pies y en su costado las marcas de los estigmas.
Al participar personalmente en la vida de Jesús, el místico, sin comprender siempre la plena importancia de su propio anhelo, revela el secreto del simbolismo. Al asemejarse en todo lo posible al Maestro, a quien adora apasionadamente, el místico alcanza la experiencia del gran ejemplo. En realidad, este ejemplo no es algo separado ni ajeno a toda comprensión humana. Jesús representó la humanidad y no solo un símbolo de la divinidad. Jesús, el Hijo del Hombre, fue la encarnación del sublime sueño humano. Cuando Jesús les dijo a sus discípulos que con el tiempo ellos también realizarían obras mayores que las suyas, no fue una promesa vana. Es como si nuestra humanidad actual fuera un embrión espiritual y Jesús uno ya nacido. Como modelo ideal de un estilo de vida para el que todos nos preparamos, el Maestro es tanto la persona como el colectivo del futuro. Sus virtudes y poderes residen en todos nosotros, pero están latentes, no muertos, sino dormidos. El nuevo nacimiento a la luz es el despertar del hombre para reclamar la herencia a la que estaba destinado desde antes del comienzo del mundo. Esta puede parecer una interpretación extraña, pero se justifica por cada línea e implicación de los evangelios. El alma heroica, el Salvador o Redentor, es siempre el yo futuro. Hemos llegado a esa etapa de desarrollo espiritual en la que visualizamos lo más deseable como el buen pastor. Hace mucho tiempo pensábamos en el héroe como el gran guerrero, el poderoso príncipe y el conquistador de enemigos. Pero nuestros corazones se han ya cansado de tales sueños, y ya no creemos que el camino de la gloria conduzca a la paz. Nuestro propio crecimiento se revela a través de nuestro concepto del héroe. Lo conocemos ahora como alguien manso y gentil, paciente y siempre amoroso. No lleva corona ni armadura, sino la sencilla túnica blanca del nazareno consagrado. Reúne a los niños a su alrededor y enseña con palabras sencillas y en parábolas que incluso los más ignorantes puedan comprender, al menos en parte. Es paciente ante la adversidad y, habiendo renunciado a las cosas de este mundo, establece su reino no en la ciudad de sus padres, sino en los corazones de sus semejantes. ¿Es que acaso no podemos comprender que este concepto nos representa a nosotros mismos? Es nuestra historia y nuestro despertar gradual a un mundo de realidades apacibles y hermosas. Respetamos y veneramos la vida y las enseñanzas de Jesús porque revelan nuestras más grandes esperanzas y nuestras convicciones más preciadas. Él es nosotros mismos, después de haber superado ciertas limitaciones que aún parecen difíciles. Sin embargo, para quienes aún viven bajo la antigua dispensación, parece imposible que la fe pueda sustituir a la fuerza en la dirección de los asuntos humanos. Hemos heredado un entorno de presiones colectivas que parecen oponerse a todos nuestros instintos más apacibles. Sentimos que debemos luchar para alcanzar la seguridad que buscamos
y defender con todos los recursos de nuestra disposición los bienes que hemos acumulado. Apartarse de este código es condenarse por un idealismo impráctico. Al repasar la historia de la lucha mortal, señalamos ciertas evidencias de progreso y nos consolamos con la idea de que el fin justifica los medios. Las cosas buenas que ahora disfrutamos se han comprado a un precio terrible. Hemos avanzado por el largo y difícil camino del dolor mortal. ¿Por qué entonces insistimos con tanto énfasis en que nuestras políticas son inmejorables? La fe misma es una poderosa fuerza constructiva que logra sus fines por medios naturales y suaves. Quizás la raza humana sea ahora lo suficientemente mayor para apreciar y para aceptar una filosofía positiva de crecimiento. No hay pruebas de que el misticismo haya fracasado, pero sí hay abundantes pruebas de que el materialismo es totalmente impráctico. El hombre de alma gobierna al hombre de carne por derecho divino. Como lo expresaron los griegos, existe una ley universal según la cual los inferiores serán gobernados por los superiores. El alma es superior al cuerpo, y la vida interior del hombre es superior a sus actividades externas. Liberar el poder del alma mediante los instrumentos administrativos de la civilización es transformar, transmutar y regenerar estos instrumentos. Entonces, ¿por qué trabajamos con tanta paciencia y constancia en detrimento de nuestro propio bienestar, sirviendo al príncipe de este mundo con una devoción que merece una causa mejor? La humanidad se siente atraída por una fuerza irresistible hacia una gran decisión. Aceptamos con gusto la realidad del progreso. Sabemos que hemos evolucionado desde una condición primitiva hasta nuestro estado actual. ¿Hay acaso alguna razón para suponer que no seguiremos creciendo? ¿En qué dirección nos guía la naturaleza? ¿Es el progreso científico a nivel físico todo lo que nos espera? ¿Es el hombre mismo o simplemente los productos de su ingenio a quienes ahora se aplica la ley de la evolución? ¿Debe la mente humana sacrificarse a sus propias creaciones y el corazón humano conformarse con sus apegos mundanos? La historia nos dice que todas las obras del hombre son perecederas y que sólo el hombre mismo es imperecedero. El misticismo se dedica a liberar al ser humano de la esclavitud de sus propios logros. Revela la dignidad superior del yo que se yergue en medio de las circunstancias que genera. El camino del hombre no es solo hacia adelante, sino también hacia adentro y hacia arriba. No solo hacia el futuro, sino también hacia la luz. ¿De qué le sirve a un hombre alcanzar el éxito y el honor mundanos si no tiene paz ni satisfacción en su corazón? El místico no se opone a la ciencia, la filosofía ni siquiera a la economía, siempre que estas producciones de la habilidad humana sean instrumentos de un crecimiento espiritual positivo. No es el uso, sino el abuso lo que traiciona el bien común. El conocimiento infundido en el alma es siervo de Dios, pero sin la gracia espiritual es instrumento de muerte. Así como la mente crea el cuerpo del conocimiento, el corazón debe otorgar esa belleza interior
mediante la cual el aprendizaje se vuelve amable y gentil. De la historia, también aprendemos que siempre ha habido algunos que nacieron fuera de tiempo. Estos hijos del futuro no fueron pobres visionarios decididos a crear mundos artificiales propios, sino que fueron los hijos de la ambición. O como los llamó un místico, son los heraldos del amanecer. Pues en sus vidas se reveló el amanecer de la verdad. Dieron testimonio de convicciones que un día guiarían el esfuerzo humano. Estos hombres superiores encarnaron lo mejor de todos los seres humanos. En nuestros corazones honramos a quienes revelan a través de su conducta la riqueza del potencial humano. Puede que no comprendamos sus pensamientos, ni que comprendamos su visión, pero en el fondo de nosotros mismos estamos agradecidos de que hayan vivido. El hombre de Siria no fue el único ejemplo maravilloso de convicción espiritual que ha vivido entre nosotros, pero nos resulta más familiar que los de otras tierras. Aunque conocemos pocos de la vida de Jesús, se ha convertido en la personificación de una sólida convicción espiritual. Durante más de 15 siglos, reyes han sido coronados en su nombre, y gobernadores han jurado su cargo sobre su libro. Le hemos otorgado todos los honores mundanos, y en cada comunidad hay santuarios dedicados a su nombre y a su obra. Para la cristiandad, este hombre es el Rey de Reyes y el Príncipe de la Paz. Sin embargo, a pesar de todo esto, vivimos en conflicto y discordia, cada cual temiendo a su prójimo, y las naciones al borde de la guerra. El misticismo tiene una explicación sencilla para esta extraña y dramática inconsistencia. Por un lado, nuestra fe sigue siendo histórica. La religión forma parte de nuestro entorno y participamos de ella al compartir otras utilidades y ventajas. De alguna manera, creemos que la Iglesia está al cuidado de sus ministros y sacerdotes y que son ellos quienes deben lograr su triunfo final, del cual participaremos y del cual nos beneficiaremos. Sin embargo, el cristianismo no es algo que se pueda aceptar y adaptar a nuestras propias inclinaciones. No podemos volvernos sabios yendo a la escuela, ni cristianos simplemente yendo a la iglesia. Una civilización supuestamente cristiana solo obtiene de sus afiliaciones lo que le otorga su propia conciencia. En otras palabras, sin la experiencia mística de la religión, la fe permanece negativa y estéril. Si bien la teología nos la entrega el clero, la religión nos llega a través de la fuente de bien que reside en nuestros propios corazones. Por ende, debemos darnos cuenta de que podemos ahogarnos en un mar de fe y, sin embargo, morir sin fe, a menos que experimentemos personal, íntimamente, la presencia de Dios. La fe cristiana siempre ha sido esencialmente mística. Nunca apeló directamente al erudito, al sabio ni al filósofo. No se esforzó por competir con las obras de la mente, ni por ampliar los horizontes del progreso material. Esto ha sido criticado por la mayoría de los intelectuales contra el cristianismo, y hasta cierto punto la crítica parece justa. Sin embargo, la mayor dificultad surgió cuando la fe cristiana se involucró en las políticas de las naciones
y buscó establecer su propia autoridad. Con esta acción, vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Dio un ejemplo desafortunado a sus seguidores al justificar la idea de que la Iglesia era una organización material, que requería apoyo material, e imponía regulaciones materiales a sus seguidores. Esta sustitución de las aspiraciones espirituales por ambiciones terrenales comprometió profundamente el aspecto místico de la doctrina. Finalmente, debemos siempre tener presente que la meditación apacible sobre la vida y el ministerio de Jesús justifica y alienta naturalmente la bondad y la caridad que todos llevamos dentro. Al principio, puede que quizás solo sintamos una profunda admiración y respeto por Jesús. Pero con el paso del tiempo, nos percataremos de que aquello que tanto engrandece y justifica nuestra admiración, intensifica gradualmente nuestra resolución a hacer lo mismo que Jesús. A medida que la valentía de una buena fe fortalece la conducta, nos damos cuenta inmediata e íntimamente de la importancia de vivir. El cambio en nosotros mismos alegra nuestros corazones y nos transforma de seguidores estáticos de credos a servidores dinámicos de principios. Lo cierto es que cuando más apreciamos la vida, es cuando estamos sirviendo a un propósito elevado. Con la esperanza, la fe y el amor en nuestros corazones, guiando nuestras mentes y manos, es imposible fallar, pues estamos sirviendo a una causa trascendental.